que enfrentamos. Cada uno de nosotros tenemos a un gigante que enfrentar, y no solamente uno, a veces varios gigantes que debemos de enfrentar. En la Biblia, cuando habla de los gigantes, a menudo encontramos en la Escritura que habla de los gigantes, pero ¿qué simboliza eso? Simboliza desafíos abrumadores que requiere fe para que nosotros podamos enfrentar a esos gigantes. Y cada uno de los que estamos aquí sentados, ¿cuántas veces nos hemos sentido como aquellos hombres que fueron, aquellos espías que fueron a la tierra a descubrir la tierra de Canaán? Ellos se sintieron como langosta, dice, porque encontraron ahí a gigantes. Entonces, a veces nos sentimos de esa misma manera en frente de un gigante que enfrentamos, o en frente de un desafío, ¿verdad? Nos sentimos tan pequeños, parece. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar a esos gigantes? En la Biblia encontramos otra historia. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a David y a Goliat. De qué manera David tuvo que enfrentar a Goliat, ¿verdad? ¿Qué él hizo para poder enfrentar y poder vencer a ese gigante? Bueno, todo eso vamos a estar viendo en esta mañana. Y vayamos a 1 Samuel, que es justamente la historia de David y Goliat. Esta historia, inclusive un inconverso conoce esta historia, ¿verdad? David y Goliat. Pero vamos a ver qué podemos nosotros sacar de esto, cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida lo que hizo David para poder enfrentar y para poder vencer a este gigante que hacía a que el pueblo de Israel temblara en su presencia. 1 Samuel capítulo 17. Vayamos al versículo 45. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahí tenemos una linda historia, ¿verdad? De que David, cuando enfrentó al Goliat, él se veía tan pequeño, y yo me imagino el gigante mirándole a David tan pequeño, un rubito, un polajito ahí, queriendo enfrentar a este gigante. Pero él dice anteriormente que él se fue y tomó a 5 piedras lisas para enfrentar a este gigante. Él no quedó con los brazos cruzados. Él no es que dijo, bueno, Dios me va a dar la victoria. Sí, él dijo después, pero anteriormente él fue y tomó esas 5 piedras lisas y lo puso en su saco. Como él era pastor de ovejas, él era habilidoso con la honda, ¿verdad? Tenía la habilidad. Entonces él fue y tomó esas 5 piedras lisas para luego ir junto al gigante para poder enfrentar.
Pero él sabía perfectamente de que esas 5 piedras lisas que él había tomado, sin la ayuda del Señor, no podía hacer absolutamente nada. Él fue y tomó esas 5 piedras lisas y luego fue, dice, en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida cuando se presenta gigante? ¿De qué manera no podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados y decir, Señor, confío en ti que tú me vas a ayudar a vencer este gigante que se ha presentado, y me quedo con los brazos cruzados? No, tenemos que poner en acción nuestra fe. Eso fue lo que hizo David, fue y tomó, dice, esas 5 piedras lisas para poder enfrentar, y luego él dice, bueno, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con su propio esfuerzo, con su habilidad, él sabía perfectamente de que no podía enfrentar a este gigante, o iba a ser derrotado el gigante Goliat, ¿verdad? Él no podía confiar en su habilidad, sino que él dijo, yo vengo para enfrentarte en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, lo que quiero desarrollar en esta mañana es cuáles son esas 5 piedras lisas que nosotros debemos de enfrentar cada vez que nos encontramos tan pequeños enfrente de un gigante. Cuando nos encontramos enfrente de un desafío gigante, ¿cuáles son esas piedras lisas que debemos nosotros enfrentar? Tal vez tenemos habilidad. Supongamos que tenemos una cuenta que pagar y no podemos. Bueno, hoy en día mi gigante sería esto, pero ¿cómo yo puedo enfrentar eso? Tengo que poner mi habilidad. Si soy vendedor, bueno, tengo que poner mi habilidad de la venta, ¿verdad? Saber vender. No todos tienen esa habilidad de saber vender, ¿verdad? O hay otra persona que sabe otro oficio, ¿verdad? Es profesional en otro trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo poner mi habilidad? Pero siempre debemos de reconocer de que a pesar de nuestras habilidades, tal vez tenemos habilidades, pero debemos de reconocer de que el Señor tiene la última palabra. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Entonces, las 5 piedras lisas que como cristianos debemos de tomar es, en primer lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios, no debemos de descuidar la palabra de Dios. La primera piedra que el Hijo de Dios, que el cristiano debe de tomar para enfrentar al gigante es la palabra de Dios. Es nuestra arma. Dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La tenemos por el púlpito, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios que nosotros tenemos a nuestro alcance, no debemos de descuidar. Cuando nos sentimos abrumados o desafiados por cualquier gigante que se presenta, debemos de tomar la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios Él nos va a aconsejar. En Isaías dice que Él es admirable consejero. Él es admirable consejero. Él es nuestro consejero. Él nos va a aconsejar a través de su palabra, pero si es que nosotros no tomamos la palabra de Dios, ¿cómo Él te va a aconsejar? ¿Cómo Él te va a decir lo que debes de hacer o cuál decisión tomar? Es a través de la palabra de Dios es lo que Él te va a guiar. Es a través de la palabra de Dios es lo que Él te va a aconsejar. Y es ahí donde vas a decir, mi Dios es admirable consejero. Él me aconseja qué es lo que debo de hacer o cuál decisión debo de tomar. Pero eso Él lo va a hacer a través de su palabra. Pero si no tomas esa piedra, la primera piedra, entonces ¿cómo vas a poder enfrentar? Va a ser difícil de enfrentar.
¿Cómo Él te va a aconsejar si es que nunca has agarrado su palabra, nunca has agarrado la primera piedra que es fundamental, que es su palabra? Has descuidado. Entonces Él es admirable consejero. Él quiere aconsejarte lo que debes de hacer. No tomes tus propias decisiones. Pero ¿cuántas veces nosotros ya tomamos nuestras propias decisiones? Hacemos las cosas como nosotros queremos y no pedimos consejos a Él, siendo que Él es admirable consejero. Entonces la primera piedra que debes de tomar es la palabra de Dios, y es lo primero que abandonamos, es lo primero que dejamos. Cuando enfrentamos a un gigante, lo primero que descuidamos es la palabra de Dios. Y luego dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Nuestra lectura semanal, que es de Génesis, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? La semana pasada, ¿qué te llamó más la atención? Esta semana, ¿qué te llamó más la atención? Decía el hermano Gerardo, a mí me llamó la atención Lot y Abraham. ¿Qué es lo que vio Lot cuando iban a tomar una decisión? Cuando Lot iba a tomar una decisión, vio, dice, la llanura, algo hermoso, algo lindo, y él decidió irse ahí. Ahora, ¿cómo volvió de ahí? ¿Cómo regresó él? Sin nada. A veces las decisiones que tomamos nosotros, ¿qué hace el enemigo? Nos hace ver la llanura, algo lindo, algo hermoso, algo placentero. Pero ¿cómo volver de ahí? Lot, ¿cómo volvió? Fue con muchas cosas, pero regresó solito. Ni siquiera con su esposa. Su esposa se convirtió en estatua de sal. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos hoy va a tener resultados mañana, va a tener consecuencias, cualquiera que sea la decisión que tomemos, ya sea para bien o para mal. Entonces, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Lo que estás leyendo del Antiguo Testamento te tiene que servir ahora, porque es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la primera piedra que debemos de tomar es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que te va a instruir, la palabra de Dios es lo que te va a corregir, la palabra de Dios es lo que vas a recibir consejo a través de la palabra de Dios. Cuando tenemos un claro ejemplo de Jesús, cuando fue tentado, después de ayunar 40 días, 40 noches, ¿qué usó él? Ahí en Mateo capítulo 4, la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos con tentaciones, cuando nos enfrentamos a los gigantes, podemos de la misma manera decir, escrito está. La palabra de Dios dice, yo me aferro a las promesas de Dios, que son fieles y son verdaderas. Encontramos promesas en las Escrituras y podemos nosotros aferrarnos a esa promesa, porque escrito está, porque Dios ha dicho en su palabra y yo me voy a apropiar de esa promesa, porque Dios ha dicho. Por lo tanto, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios. La primera piedra que debes de tomar es la palabra de Dios para poder enfrentar a un gigante. Luego, la segunda piedra, la oración. No debemos de descuidar la oración. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, es un versículo muy conocido. Si alguien me puede decir de memoria, orar sin cesar. Ahora, ¿qué significa orar
Es un verbo imperativo para el cristiano. Orar. Debes de orar sin cesar. Ahora, ¿qué significa para nosotros la palabra orar sin cesar? Este versículo resalta la importancia de la oración, la importancia de orar. Ya tenemos una piedra que es la palabra de Dios, la segunda piedra es la oración. Ahora, ¿es importante para ti la oración? La oración no debe ser algo que solamente debemos hacer cuando nos encontramos en necesidad. Cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, no se refiere solamente cuando hay necesidad, ahí vamos y le hablamos a Dios, le oramos, porque necesito algo y Él tiene la obligación de concederme. Él no tiene ninguna obligación de darte lo que tú quieres o de lo que tú pidas. La oración verdadera, la oración sin cesar, significa de que debemos de orar todo tiempo o tiene que tener un lugar importante en tu vida. La oración debe ser una parte de tu vida. La oración debe ser parte de tu vida. Encontramos otro versículo que apoya en cuanto a la oración, ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros oramos y descansamos en Él, sabemos de que Dios va a orar. Sabemos de que Dios va a contestar. De una u otra manera, Él va a contestar. Dice la palabra de Dios de que Él te va a contestar con un sí, con un no o con esperar más. Por eso es tan importante que nosotros oremos, que la oración sea parte de nuestra vida. Como estuvimos viendo en la escuela dominical de Pablo, dice que él tuvo un estorbo para no ir a Roma, pero no especifica quién fue el que lo estorbó. Nosotros muchas veces culpamos todo al enemigo, el enemigo. Pero ¿cuántas veces Dios te ha librado de algo estorbándote? Tal vez más adelante ibas a tener un accidente, pero Dios permitió algo que te sucediera para que puedas estar ahí o para que puedas quedarte, para librarte de tal accidente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa experiencia. Alguien nos estorbó para no avanzar, para no ir, para no tomar esta decisión. Alguien nos estorbó. Entonces, cuando nosotros pedimos dirección al Señor y cuando alguien nos estorba, no nos da la libertad, no nos da esa paz de avanzar, entonces es bueno que nos preguntemos: ¿por qué está pasando? ¿Por qué no tengo esa tranquilidad? ¿Por qué no tengo esa paz para tomar ciertas decisiones? Alguien está estorbando esto. Alguien está impidiendo. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, descansamos en Él, y dice el versículo 7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso trae la oración. Podemos descansar en Él, podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no hay ser humano por ahí que te va a entender. Dios te da esa paz, esa tranquilidad en vuestros corazones, en tu corazón, sabiendo de que Él está en el control de toda
las cosas. La tercera piedra que nosotros debemos de tomar es la obediencia. De nada sirve conocer mucho la Escritura, conocer mucho, pero si es que no aplicamos a nuestra vida, si es que no obedecemos lo que dice en ella, de nada sirve recibir consejo de parte de Dios a través de su palabra, pero al final de cuentas hacemos lo que queremos y no tomamos el consejo de Dios. ¿De qué nos sirve eso? Entonces la obediencia es tan importante para nosotros porque Dios bendice la obediencia. Encontramos ahí Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde también tenemos una historia que este hombre tenía una misión que realizar. Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este hombre tenía una misión que cumplir. Saúl, bueno, él fue a la misión. Ahora, ¿hizo conforme a lo que Dios le había dicho? ¿Conforme a lo que el Señor le dijo que haga? No. Pero él quería ofrecer sacrificios a Dios. Dejó, dice, a los animales más gordos porque con eso él iba a venir y a ofrecer holocaustos y sacrificios, víctimas a Dios. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? Profeta Samuel dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Podemos hacer tantas cosas que aparentemente es buena. Podemos hacer sacrificios, podemos hacer muchas cosas supuestamente para Dios. Pero si es que no somos obedientes a la palabra de Dios, Dios se va a complacer más cuando nosotros obedecemos su palabra que cualquier sacrificio que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando nosotros obedecemos su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, la tercera piedra que debes de tomar es la obediencia. Debes de obedecer la palabra de Dios. Dios es un Dios personal. Tu compromiso es con Dios. Y debes de obedecerle a Él. Ahora podemos buscar culpables, decir, bueno, el pueblo o la gente. No. El único culpable somos nosotros. El único responsable somos nosotros cuando desobedecemos a Dios. La desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae bendición. Y nosotros decidimos desobedecer o obedecer. Entonces, hermanos, debes de obedecer a Dios porque Dios se complace en la obediencia. No en los sacrificios que tú haces. Cualquiera puede hacer. Cualquiera puede venir a cantar, puede ir a tocar la guitarra, puede tocar instrumentos, inclusive profesionalmente uno puede hacer. O cualquiera puede venir inclusive a venir a exponer la escritura. Pero si nos lleva una vida de obediencia a Dios, ¿Dios se va a complacer de lo que uno hace? No. La obediencia, Dios se complace en la obediencia a su palabra. Y Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién se autoengaña? Uno mismo. Cuando conocemos la Escritura y no aplicamos, no obedecemos lo que dice en ella, nos engañamos a nosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No le estás engañando a nadie, te estás engañando a ti mismo, ni siquiera a Dios.
ni a los demás. Te estás engañando a ti mismo. Y Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y luego dice, para cumplir. Y luego dice, para enseñar los estatutos de Dios. Entonces, hermanos, debemos aplicar a nuestra vida, debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. La cuarta piedra que cada uno de nosotros debemos de tomar es la fe. Debemos ser hombres y mujeres de fe. Encontramos ahí en Hebreo 11:1 de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Samuel 17:45 encontramos de que David, él confiaba plenamente, tenía una fe de que él iba a vencer a este gigante. En Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. La fe que tenía él, Jehová te va a entregar hoy en mi mano. La fe es tan importante, juega un papel muy importante para poder enfrentar al gigante. La fe, que muchas veces nuestra fe se achica. Sentimos miedo para enfrentar a este gigante. Pero encontramos a David diciendo la plena confianza, la fe que él tenía de que Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa fe necesitamos nosotros. Esa fe para poder enfrentar a este gigante. Voy a salir de esto. Voy a enfrentar a este gigante, pero no mi habilidad, no lo que yo soy, no lo que yo hago, no, Dios me va a dar la victoria. Luego, el último, la piedra número 5 sería la dependencia de Dios. Necesitamos tener una dependencia de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en frente de cualquier enemigo. Necesitamos tener una dependencia de Dios. No te creas autosuficiente. Vas a ser derrotado. Vas a salir huyendo. Debes de tener una dependencia total de Él, reconociendo de que sos débil. Yo soy débil. Yo no puedo hacer. No voy a poder solo enfrentar esta situación. Solo no voy a poder vencer a este gigante o a este enemigo. Yo necesito tener una dependencia total de Dios. Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación, la primera es Samuel 17, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, hermanos, es necesario, para poder enfrentar al gigante que se presenta en nuestras vidas muchas veces, es necesario tomar las 5 piedras, la palabra de Dios, la oración, y luego viene la fe, la oración, la fe y la dependencia total del Señor. Y vas a seguir adelante.
como conclusión de este mensaje, nos debe de animar de que nosotros debemos o vamos a poder vencer sin miedo al enemigo, confiando en el poder de Dios. Cualquiera que sea el gigante que hoy tal vez estás luchando contra, este gigante, vas a poder vencer con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Como cristianos debemos de avanzar, poner de nuestra parte, así como lo hizo David. Él puso de su parte, se fue, tomó las 5 piedras lisas, fue y enfrentó al gigante, pero lo hizo con la ayuda de Dios, y él salió victorioso. Así que, hermano, cualquiera que sea el gigante que están enfrentando hoy, con la ayuda de Dios vas a ser una persona victoriosa, un cristiano victorioso, pero solamente lo vas a lograr a través de la ayuda de Dios. Pon de tu parte, sea como David, agarra las 5 piedras lisas y luego el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la salida, pero pon de tu parte. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana te alabamos por tu palabra, porque tenemos esta linda historia que podemos también aplicar a nuestra vida, de que muchas veces nos enfrentamos a gigantes, tal vez la situación económica, tal vez alguna enfermedad, tal vez hay tantas cosas que se presentan hoy en día en nuestras vidas como gigantes, tal vez hay algún vicio, algún pecado, tal vez la pereza, que muchas veces es como gigante para nosotros. Pero sabemos de que con tu ayuda podemos ser cristianos victoriosos. Ayúdanos, Señor, a tomar las 5 piedras lisas que también David ha tomado, Señor, que es tu palabra, que es la oración, que es la fe, que es una total dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un cristiano victorioso y no un cristiano derrotado. Pero sabemos, oh Dios, de que solamente contigo, con tu ayuda, podemos obtener esa victoria. Nosotros somos débiles, tú eres fuerte, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, que tú les guardes de regreso a su hogar, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.